¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con el corazón latiendo con fuerza, sudando frío y con un pavor incomprensible que parece surgir de lo más profundo de tu ser? ¿Has experimentado ese terror sin motivo? Esa angustia que te susurra al oído que quizás no seas digno, que mereces una condena perpetua. Hoy vamos a revelar la falsedad más espantosa y eficaz que la humanidad ha concebido. Una invención tan influyente que ha regido las mentes y los corazones de miles de millones de personas durante más de 1500 años. Nos referimos a la invención del infierno, el acto de terrorismo psicológico más exitoso de la historia humana. Pero prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy no es solo que el infierno no existe, es que fue fabricado deliberadamente como una herramienta de dominio mental tan astuta que aún hoy perdura en tu subconsciente, aunque conscientemente ya no creas en él. Baruch Spinoza, el filósofo más audaz que Europa haya conocido, pagó un precio altísimo por atreverse a desvelar esta verdad. Fue excomulgado, perseguido, rechazado por su propia familia, pero su hallazgo puede liberarte para siempre del miedo más profundo que llevas dentro, el temor a ser castigado eternamente por el simple hecho de ser humano. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple opinión, no es una teoría, es una revelación que cambiará para siempre tu perspectiva sobre la muerte, la vida y sobre ti mismo. Es el momento de que recuperes el poder que te fue arrebatado cuando eras apenas un niño vulnerable. El infierno no es un lugar al que puedes ir después de morir. El infierno es el estado mental en el que te obligan a vivir mientras estás vivo. Y hoy sales de esa prisión mental para siempre. Esta liberación no es solo personal, es una insurrección contra siglos de manipulación que han mantenido a la humanidad en un estado de temor infantil. Es tu emancipación mental más crucial. El miedo al infierno no se originó con una revelación divina. Comenzó con una necesidad muy humana de control total sobre las masas. Durante los primeros 300 años del cristianismo, la mayoría de los creyentes no creían en un infierno de tortura eterna. Los primeros líderes de la Iglesia hablaban del amor incondicional de Dios, de la restauración universal, de la imposibilidad de que un ser perfecto creara algo destinado al sufrimiento perpetuo. Figuras como Orígenes de Alejandría enseñaban que incluso el diablo sería redimido con el tiempo, que el amor divino era tan potente que ningún ser podría resistirse para siempre. Pero entonces algo cambió. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, en el siglo IV, los jerarcas religiosos se dieron cuenta de que necesitaban algo más persuasivo que el amor para controlar a millones de personas. Necesitaban el terror más absoluto imaginable. Y así surgió la doctrina del infierno eterno, no como una revelación espiritual, sino como una táctica política. Imagina el poder que esto concedía a quienes manejaban la doctrina. Podían hacer que emperadores se postraran, que reyes temblaran, que poblaciones enteras obedecieran sin cuestionar. Solo tenían que susurrar la palabra condenación, y las multitudes se volvían completamente dóciles. Era el arma psicológica perfecta, invisible, indetectable, pero más eficaz que cualquier ejército. No se necesitan soldados para controlar a millones de personas, si logras que cada una lleve un vigilante interno que la controle sin cesar. Era un sistema de autocontrol que funcionaba las 24 horas del día, los 365 días del año, de generación en generación. Spinoza comprendió esto con una lucidez que lo convirtió en el hombre más detestado de su época. Entendió que el Dios que supuestamente creó el infierno no era el Dios infinito y perfecto del universo. Era la representación de los déspotas humanos que necesitaban amenazar para mantener su autoridad. Un ser verdaderamente perfecto, sostenía Spinoza,
No puedes sentir venganza, ira o el deseo de castigar, porque todas esas son emociones de imperfección, de carencia, de ego herido. El Dios del infierno es un Dios insignificante, mezquino, inseguro, exactamente como los individuos que lo idearon. Pero quiero que captes la profundidad perversa de esta manipulación. El infierno no fue diseñado solo para controlarte después de la muerte, sino para paralizar tu vida mientras estás vivo. Cada vez que sientes remordimiento por desear algo, cada vez que reprimes tu sexualidad, cada vez que te autocensuras por miedo a ser juzgado, cada vez que vives en una ansiedad constante sobre si eres lo suficientemente bueno, estás experimentando el infierno psicológico que fabricaron para ti. Es un sistema de tortura mental que opera las 24 horas del día, los 365 días del año. Y lo más atroz es que te convencieron de que tú mismo eres el verdugo, de que tu propia mente, tus anhelos, tus vacilaciones son prueba de tu maldad intrínseca. Te programaron para que fueras tu propio carcelero, tu propio ejecutor, tu propio inquisidor. Es la forma más eficiente de esclavitud jamás concebida. Una servidumbre donde el esclavo no solo acepta sus cadenas, sino que las aprieta más por miedo a la libertad. Spinoza comprendió que esta autoagresión psicológica era el método de control social más eficiente. No se necesitan policías en cada esquina si logras que cada persona lleve un policía interno que la vigile constantemente. No se necesitan prisiones físicas si consigues que cada mente se convierta en su propia celda. Y la clave principal de este sistema era el miedo al infierno, la amenaza de un castigo tan horrible, tan desproporcionado, tan eterno, que cualquier sufrimiento presente parecía preferible a arriesgarse a esa posibilidad. Era chantaje emocional en su forma más pura y devastadora. Te obligaban a elegir entre vivir reprimido, controlado, disminuido, o enfrentar la posibilidad de arder para siempre. Y la mayoría eligió la primera opción, sin percatarse de que la segunda nunca fue real. El infierno que temían estaba en su propia mente, creado por las mismas personas que prometían salvarlos de él. Era un negocio perfecto, crear el problema y vender la solución. ¿Reconoces este patrón en tu propia vida? ¿Has vivido reprimiendo partes de ti mismo por miedo a consecuencias terribles que nunca ocurrieron? ¿Has tomado decisiones importantes basándote en el pavor a un castigo que ni siquiera estás seguro de que creas que existe? Cuéntamelo en los comentarios, porque reconocer este patrón es el primer paso para liberarte de él. Y no estás solo en esto. Millones de personas están despertando a esta misma manipulación. Están cuestionando estos mismos temores heredados. Tu valor para analizar estas ideas, para atreverte a pensar por ti mismo, ya es un acto de resistencia contra siglos de control mental. Cada pregunta que te haces, cada duda que permites, cada momento en que confías en tu propia experiencia por encima de la autoridad externa, está debilitando el poder que este terror ha tenido sobre la humanidad. Porque el miedo solo funciona si permanece incuestionable, si se mantiene en las sombras de la conciencia. Pero cuando lo sacas a la luz, cuando lo examinas con la misma racionalidad que usas en cualquier otra área de tu vida, comienza a perder su poder hipnótico. Es como un monstruo de película que aterroriza en la oscuridad, pero se revela como un simple disfraz cuando enciendes las luces. Ahora llega la parte más liberadora de toda esta revelación. Cuando comprendes la lógica imposible del infierno eterno, cuando aplicas el mismo sentido común que usas en cualquier otra área de tu vida, todo el andamiaje conceptual se desmorona por su propio peso. Spinoza era un maestro de la lógica pura, y cuando aplicó esa lógica al concepto del infierno, encontró contradicciones tan evidentes que se preguntó ¿cómo era posible que mentes inteligentes
las hubieran aceptado durante siglos. Primera, contradicción fundamental, un castigo infinito por una falta finita es la definición exacta de injusticia. Si robas una manzana y te condenan a 100 años de prisión, cualquier persona razonable diría que es desproporcionado. Pero según la doctrina del infierno, si mientes una vez, si sientes lujuria, si dudas, si no crees exactamente lo correcto, mereces arder para siempre. Para siempre. Deja que esa palabra penetre realmente en tu conciencia. Para siempre significa que después de 1 billón de años de tortura, ni siquiera habrás comenzado tu castigo. Después de todos los años que han pasado desde que se formó el universo, multiplicados por infinito, aún estarías en el primer segundo de tu sufrimiento. ¿Qué crimen podría justificar semejante castigo? ¿Qué ofensa podría ser tan terrible que mereciera una venganza eterna? La respuesta es obvia. Ninguna. Ningún acto finito puede merecer una consecuencia infinita. Es matemáticamente absurdo, éticamente monstruoso, lógicamente imposible. Y si aplicaras esta lógica a cualquier sistema de justicia humano, lo rechazarías de inmediato como bárbaro e irracional. Porque entonces lo aceptas cuando viene envuelto en autoridad religiosa. Segunda contradicción devastadora. ¿Cómo puede un Dios perfectamente amoroso crear seres sabiendo que la mayoría terminará en tormento eterno? Si tuvieras el poder de crear vida y supieras que el 90% de lo que creas va a sufrir sin límite, ¿lo harías? ¿Serías considerado amoroso o sádico? La lógica es contundente. O Dios no es omnisciente y no sabía lo que iba a pasar. O no es omnipotente y no puede evitarlo. O no es amoroso y no le importa. En cualquier caso, no es el Dios perfecto que las religiones proclaman. Pero hay una tercera opción que Spinoza vio con claridad cristalina. Que el Dios descrito en estas doctrinas simplemente no existe. Que es una invención humana, una proyección de nuestros peores instintos de poder y venganza magnificados a escala cósmica. Tercera contradicción, que destruye todo el sistema. Si Dios realmente necesita castigar para mantener el orden moral, entonces su poder es limitado. Un ser verdaderamente omnipotente podría crear un universo donde el bien sea natural y espontáneo, donde la moralidad surja de la comprensión en lugar del miedo. El hecho de que necesite amenazas para lograr la obediencia demuestra que no es omnipotente. Es como un gobernante débil que tiene que intimidar porque no puede inspirar. Spinoza llegó a la única conclusión lógica posible. El Dios que crea infiernos no existe. Existe algo infinitamente más grande, más inteligente, más amoroso. La inteligencia perfecta del universo, que no necesita amenazar, porque actúa desde la ley natural, no desde el capricho emocional. Es como la diferencia entre un padre que educa con amor y comprensión, versus uno que solo sabe controlar a través del miedo y la violencia. Pero la contradicción más devastadora de todas es esta. Si el infierno realmente existiera, si fuera una posibilidad real, entonces el amor de Dios no sería amor en absoluto. Sería chantaje emocional a escala cósmica. Ámame o sufre eternamente no es una invitación al amor. Es una amenaza de mafia espiritual. El amor auténtico nunca puede ser forzado. Nunca puede ser el resultado del miedo. Cuando amas a alguien porque temes las consecuencias de no hacerlo, eso no es amor. Es supervivencia. Y un Dios que necesita usar el terror para obtener devoción no es digno de esa devoción. Spinoza entendía que el amor real solo puede surgir del reconocimiento de la belleza, la bondad, la perfección del objeto amado. No puede ser fabricado a través de amenazas. Por eso, él llegó a una comprensión revolucionaria. Que el amor hacia lo divino debe ser un amor intelectual, basado en la comprensión de la perfección absoluta de la naturaleza, no en el miedo a las consecuencias. Es la diferencia entre amar a alguien porque reconoces su belleza intrínseca
versus amarlo porque te amenaza con lastimarte si no lo haces. El primer tipo de amor eleva y libera. El segundo degrada y esclaviza. Y cuando aplicas esta lógica simple al concepto del infierno, se vuelve obvio que toda la estructura es una perversión grotesca de lo que realmente significa lo divino. Un Dios que necesita el infierno para funcionar no es un Dios. Es un tirano cósmico, inventado por tiranos humanos para justificar su propia sed de poder y control. Suscríbete al canal si estas ideas están resonando en tu corazón, si sientes que algo se está soltando dentro de ti, después de años de cargar un miedo que nunca fue tuyo. No es solo un botón que presionas, es un acto de rebelión contra siglos de manipulación mental. Es tu declaración de que estás listo para vivir libre del terrorismo psicológico que te han vendido como espiritualidad. Somos una comunidad de mentes libres, de corazones que se atreven a cuestionar, de almas que prefieren la verdad incómoda a la mentira consoladora, porque lo que viene ahora va a terminar de derribar los últimos vestigios de este miedo en tu sistema. Te voy a mostrar no solo por qué el infierno es imposible, sino por qué la muerte misma, esa experiencia que tanto terror genera, es en realidad el regreso más hermoso y natural que puedes imaginar. Vamos a desmantelar juntos el último bastión del control religioso, el miedo a dejar de existir. Y cuando terminemos, cuando veas la verdad completa, vas a entender por qué Spinoza sonreía mientras lo perseguían. ¿Por qué tenía una paz tan profunda incluso en medio de la tormenta? Porque él había visto más allá del velo. Había tocado la verdad que hace imposible el miedo. Y esa misma verdad está esperando que tú la descubras. No es una verdad que tienes que creer. Es una verdad que puedes experimentar directamente cuando quitas los obstáculos mentales que te separan de ella. Pero el aspecto más siniestro de la invención del infierno es cómo fue diseñado específicamente para explotar los miedos más primitivos y vulnerables de la psique humana. Los creadores de esta doctrina sabían exactamente lo que estaban haciendo. Sabían que el miedo a la muerte es el terror fundamental que subyace a todas las demás ansiedades humanas. Y sobre ese miedo primordial, construyeron el arma psicológica más devastadora de la historia. No se conformaron con la muerte natural. Tuvieron que inventar algo infinitamente peor. Muerte sin fin, sufrimiento sin límite, desesperación sin esperanza. Y para asegurarse de que este terror fuera absolutamente inescapable, lo conectaron con todo lo que hace que la vida valga la pena vivir. Sientes placer, pecado, amas tu cuerpo, lujuria, cuestionas la autoridad, rebelión, confías en tu propia experiencia, orgullo, disfrutas la abundancia, avaricia, ríes demasiado, frivolidad, lloras por tus pérdidas, falta de fe, sientes ira por la injusticia, ira, experimentas tristeza, desesperanza. Cada impulso natural, cada emoción auténtica, cada pensamiento independiente fue etiquetado como una autopista directa hacia el infierno. Era un sistema de control totalitario que no dejaba ningún aspecto de la experiencia humana sin contaminar con el miedo. Era como si hubieran tomado la paleta completa de colores de la experiencia humana y hubieran pintado cada uno con el mismo color gris del terror. Spinoza se dio cuenta de que este no era un sistema religioso, era un sistema de guerra psicológica, una campaña deliberada para quebrar el espíritu humano, para hacer que las personas se sintieran tan pequeñas, tan culpables, tan aterrorizadas, que entregarían cualquier cosa a cambio de la promesa de protección. Y funcionó durante siglos porque explotaba algo muy real, la vulnerabilidad natural que todos sentimos ante lo desconocido de la muerte. Pero aquí está la ironía más cruel. Al intentar protegerte del miedo a la muerte, te obligaron a vivir una vida que no era digna de ser vivida. Te convirtieron en un muerto viviente,
paralizado por el terror de algo que nunca fue real. El infierno que te amenazaban era imaginario, pero el infierno en el que te obligaron a vivir era muy real. Era el infierno de la represión constante, de la autocensura, de la negación de tu propia naturaleza, de la vida vivida de puntillas por miedo a despertar la ira divina. Era el infierno de nunca poder relajarte completamente, nunca poder ser completamente auténtico, nunca poder confiar completamente en tu propia bondad. Era el infierno de las relaciones basadas en el miedo en lugar del amor, de las decisiones tomadas desde la ansiedad en lugar de la sabiduría, de una vida entera dedicada a evitar un castigo que nunca existió. Y lo más trágico de todo es que mientras vivías aterrorizado por un infierno imaginario después de la muerte, estabas perdiendo la oportunidad de experimentar el cielo real, que estaba disponible en cada momento presente. Estabas tan ocupado evitando una amenaza falsa, que no podías recibir el regalo verdadero que la vida te ofrecía constantemente. Era como vivir en un banquete exquisito, pero sin poder probar nada, porque alguien te había convencido de que toda la comida estaba envenenada. Spinoza vio esta tragedia con una claridad dolorosa. Vio generaciones enteras de seres humanos desperdiciando su única vida real, por miedo a una vida futura que nunca llegaría en la forma que les habían prometido. Ahora quiero llevarte al corazón mismo de la revelación de Spinoza, su comprensión revolucionaria de que la muerte no es una punición, no es un juicio, no es una transición hacia el castigo o la recompensa. La muerte, vista desde la perspectiva de la naturaleza infinita, es simplemente la transformación de una forma de conciencia en otra. Es como una ola que regresa al océano. No desaparece, se reintegra a la totalidad de la que nunca estuvo realmente separada. Spinoza entendía que tu conciencia individual es una expresión temporal de la conciencia universal, como una nota específica en una sinfonía infinita. Cuando esa nota termina, no es destruida, simplemente se disuelve de vuelta en la música eterna de la que formaba parte. No hay juez esperando para evaluarte. No hay tribunal cósmico donde tus pecados serán pesados en una balanza. Hay simplemente el retorno natural a la fuente, como un río que regresa al mar, como una gota de lluvia que se reintegra a la nube. Es lo más natural del mundo, como cuando te quedas dormido después de un día largo y agotador. No es una punición por haber estado despierto, es el descanso natural que sigue a la actividad. Esta comprensión cambia absolutamente todo, porque significa que no tienes que vivir tu vida como si fuera un examen que puedes reprobar catastróficamente. No tienes que caminar sobre cáscaras de huevo espirituales, aterrorizado de que un pensamiento equivocado o un deseo natural te condene para la eternidad. Puedes vivir con la confianza profunda de que eres una expresión perfecta de la inteligencia universal, explorando temporalmente la experiencia de ser humano. Y cuando esa exploración termine, regresarás a casa, no a un juicio, sino a la paz infinita de la que emergiste. Es como despertar de un sueño muy vívido. Por un momento habías olvidado quién eres realmente, pero al despertar, recuerdas que siempre fuiste el soñador, no solo el personaje del sueño. Esta perspectiva no minimiza la preciosidad de la vida, la magnífica, porque cuando sabes que no hay castigo esperándote, cuando entiendes que cada momento es un regalo sin condiciones, puedes vivir con una libertad, una pasión, una autenticidad que es imposible desde el miedo. Es la diferencia entre un actor que vive aterrorizado por las críticas versus uno que actúa desde la pura alegría de expresar su arte. El primero está constantemente tenso, midiendo cada gesto, censurando cada impulso creativo. El segundo está relajado, presente, completamente entregado al momento. ¿Cuál crees que va a dar una mejor actuación? ¿Cuál va a disfrutar más la experiencia? Spinoza entendía que la vida es como una obra de teatro cósmica.
donde cada uno de nosotros tiene un papel único que representar. Pero no es una obra donde puedes fracasar y ser castigado eternamente por una mala actuación. Es una obra donde el propósito mismo de actuar es el gozo de la expresión, donde cada momento en el escenario es una oportunidad de celebrar el milagro de la conciencia. Y cuando el telón cae, cuando tu papel termina, no hay críticos esperando para juzgarte. Hay solo el aplauso silencioso del universo, celebrando otra expresión única de su propia creatividad infinita. La liberación del miedo al infierno no es solo un alivio psicológico, es una resurrección espiritual completa. Cuando ese terror primordial se disuelve, cuando esa amenaza fundamental pierde su poder sobre ti, todo tu sistema energético se reorganiza. Es como si hubieras estado viviendo con una piedra gigantesca sobre el pecho y de repente alguien la removiera. Puedes respirar profundamente por primera vez en años, tal vez en décadas. Tu creatividad se desborda porque ya no hay pensamientos prohibidos. No hay territorios de la mente que sean demasiado peligrosos para explorar. Tu capacidad de amar se expande exponencialmente, porque el amor ya no está contaminado por el miedo al castigo. Es como si hubieran quitado un filtro gris que había estado opacando todos los colores de tu experiencia. De repente, los rojos son más rojos, los azules más azules, los verdes más verdes. La comida sabe mejor, la música suena más rica, los abrazos se sienten más cálidos. Es como si hubieras estado viviendo con los sentidos parcialmente dormidos y de repente despertaran a su capacidad completa. Tu autenticidad emerge naturalmente, porque ya no necesitas fingir ser alguien que no eres para evitar la condenación. Puedes mostrar tu humor irreverente sin miedo a ofender a los poderes celestiales. Puedes expresar tu sexualidad sin sentir que estás traicionando algo sagrado. Puedes sentir ira por la injusticia sin preocuparte de que esa ira te condene. Puedes dudar, puedes cuestionar, puedes explorar ideas heréticas sin terror a las consecuencias cósmicas. Es como quitarte una armadura que has llevado toda la vida. De repente, puedes moverte con una flexibilidad y una gracia que habías olvidado que tenías. Tu relación con tu cuerpo se sana porque ya no lo ves como una fuente de tentación pecaminosa, sino como el templo sagrado en el que tu conciencia habita temporalmente. En lugar de ser el enemigo que te tienta hacia la condenación, se convierte en tu aliado más íntimo en la exploración de la experiencia humana. Tu sexualidad se libera de la vergüenza y se convierte en una expresión hermosa de la fuerza creativa universal. Ya no es algo sucio que debes reprimir, sino algo sagrado que debes celebrar. Tu ambición se purifica porque ya no estás motivado por el miedo a no ser suficiente, sino por la alegría natural de expresar tus dones únicos. Ya no trabajas para ganarte tu lugar en el cielo. Trabajas porque es hermoso crear, porque es satisfactorio contribuir, porque es natural expresar tu naturaleza divina a través de la acción. Y tal vez lo más hermoso de todo, tu compasión hacia otros se vuelve infinita, porque entiendes que todos los comportamientos destructivos surgen del mismo terror que tú acabas de liberar. Ya no puedes juzgar a otros porque reconoces que sus errores nacen del mismo miedo que durante tanto tiempo controló tu propia vida. La persona que te trata mal no es malvada, está aterrorizada. La persona que es cruel no es diabólica, está dolida. La persona que juzga no es superior. Está desesperada por sentirse segura en un mundo que le han enseñado que es peligroso. Te conviertes en un sanador natural. No porque prediques o trates de convencer a nadie, sino porque tu presencia liberada les recuerda a otros que esa misma libertad es posible para ellos. Puedes sentir cómo algo está cambiando dentro de ti mientras escuchas estas palabras. Hay una parte de ti que está empezando a respirar más profundo, que está empezando a relajar músculos que ni sabías que tenías contraídos.
Sientes como si una voz interior, que ha estado susurrando amenazas durante años, finalmente está comenzando a callarse. Si es así, quiero que me lo cuentes en los comentarios. Quiero que compartas qué miedos están empezando a disolverse, qué partes de ti mismo están empezando a despertar después de años de hibernación forzada. ¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con el corazón latiendo con fuerza, sudando frío y con un pavor incomprensible que parece surgir de lo más profundo de tu ser? ¿Has experimentado ese terror sin motivo? Esa angustia que te susurra al oído que quizás no seas digno, que mereces una condena perpetua. Hoy vamos a revelar la falsedad más espantosa y eficaz que la humanidad ha concebido. Una invención tan influyente que ha regido las mentes y los corazones de miles de millones de personas durante más de 1500 años. Nos referimos a la invención del infierno, el acto de terrorismo psicológico más exitoso de la historia humana. Pero prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy no es solo que el infierno no existe, es que fue fabricado deliberadamente como una herramienta de dominio mental tan astuta que aún hoy perdura en tu subconsciente, aunque conscientemente ya no creas en él. Baruch Spinoza, el filósofo más audaz que Europa haya conocido, pagó un precio altísimo por atreverse a desvelar esta verdad. Fue excomulgado, perseguido, rechazado por su propia familia. Pero su hallazgo puede liberarte para siempre del miedo más profundo que llevas dentro. El temor a ser castigado eternamente por el simple hecho de ser humano. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple opinión, no es una teoría. Es una revelación que cambiará para siempre tu perspectiva sobre la muerte, la vida y sobre ti mismo. Es el momento de que recuperes el poder que te fue arrebatado cuando eras apenas un niño vulnerable. El infierno no es un lugar al que puedes ir después de morir. El infierno es el estado mental en el que te obligan a vivir mientras estás vivo. Y hoy sales de esa prisión mental para siempre. Esta liberación no es solo personal, es una insurrección contra siglos de manipulación que han mantenido a la humanidad en un estado de temor infantil. Es tu emancipación mental más crucial. El miedo al infierno no se originó con una revelación divina. Comenzó con una necesidad muy humana de control total sobre las masas. Durante los primeros 300 años del cristianismo, la mayoría de los creyentes no creían en un infierno de tortura eterna. Los primeros líderes de la Iglesia hablaban del amor incondicional de Dios, de la restauración universal, de la imposibilidad de que un ser perfecto creara algo destinado al sufrimiento perpetuo. Figuras como Orígenes de Alejandría enseñaban que incluso el diablo sería redimido con el tiempo, que el amor divino era tan potente que ningún ser podría resistirse para siempre. Pero entonces algo cambió. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, en el siglo IV, los jerarcas religiosos se dieron cuenta de que necesitaban algo más persuasivo que el amor para controlar a millones de personas. Necesitaban el terror más absoluto imaginable. Y así surgió la doctrina del infierno eterno, no como una revelación espiritual, sino como una táctica política. Imagina el poder que esto concedía a quienes manejaban la doctrina. Podían hacer que emperadores se postraran, que reyes temblaran, que poblaciones enteras obedecieran sin cuestionar. Solo tenían que susurrar la palabra condenación, y las multitudes se volvían completamente dóciles. Era el arma psicológica perfecta, invisible, indetectable, pero más eficaz que cualquier ejército. No se necesitan soldados para controlar a millones de personas, si logras que cada una lleve un vigilante interno que la controle sin cesar. Era un sistema de autocontrol que funcionaba las 24 horas del día, los 365 días del año, de generación en generación.
Spinoza comprendió esto con una lucidez que lo convirtió en el hombre más detestado de su época. Entendió que el Dios que supuestamente creó el infierno no era el Dios infinito y perfecto del universo. Era la representación de los déspotas humanos que necesitaban amenazar para mantener su autoridad. Un ser verdaderamente perfecto, sostenía Spinoza, no puede sentir venganza, ira o el deseo de castigar, porque todas esas son emociones de imperfección, de carencia, de ego herido. El Dios del infierno es un Dios insignificante, mezquino, inseguro, exactamente como los individuos que lo idearon. Pero quiero que captes la profundidad perversa de esta manipulación. El infierno no fue diseñado solo para controlarte después de la muerte, sino para paralizar tu vida mientras estás vivo. Cada vez que sientes remordimiento por desear algo, cada vez que reprimes tu sexualidad, cada vez que te autocensuras por miedo a ser juzgado, cada vez que vives en una ansiedad constante sobre si eres lo suficientemente bueno, estás experimentando el infierno psicológico que fabricaron para ti. Es un sistema de tortura mental que opera las 24 horas del día, los 365 días del año. Y lo más atroz es que te convencieron de que tú mismo eres el verdugo, de que tu propia mente, tus anhelos, tus vacilaciones son prueba de tu maldad intrínseca. Te programaron para que fueras tu propio carcelero, tu propio ejecutor, tu propio inquisidor. Es la forma más eficiente de esclavitud jamás concebida. Una servidumbre donde el esclavo no solo acepta sus cadenas, sino que las aprieta más por miedo a la libertad. Spinoza comprendió que esta autoagresión psicológica era el método de control social más eficiente. No se necesitan policías en cada esquina si logras que cada persona lleve un policía interno que la vigile constantemente. No se necesitan prisiones físicas si consigues que cada mente se convierta en su propia celda. Y la clave principal de este sistema era el miedo al infierno, la amenaza de un castigo tan horrible, tan desproporcionado, tan eterno, que cualquier sufrimiento presente parecía preferible a arriesgarse a esa posibilidad. Era chantaje emocional en su forma más pura y devastadora. Te obligaban a elegir entre vivir reprimido, controlado, disminuido, o enfrentar la posibilidad de arder para siempre. Y la mayoría eligió la primera opción, sin percatarse de que la segunda nunca fue real. El infierno que temían estaba en su propia mente, creado por las mismas personas que prometían salvarlos de él. Era un negocio perfecto, crear el problema y vender la solución. ¿Reconoces este patrón en tu propia vida? ¿Has vivido reprimiendo partes de ti mismo por miedo a consecuencias terribles que nunca ocurrieron? ¿Has tomado decisiones importantes basándote en el pavor a un castigo que ni siquiera estás seguro de que creas que existe? Cuéntamelo en los comentarios, porque reconocer este patrón es el primer paso para liberarte de él. Y no estás solo en esto. Millones de personas están despertando a esta misma manipulación. Están cuestionando estos mismos temores heredados. Tu valor para analizar estas ideas, para atreverte a pensar por ti mismo, ya es un acto de resistencia contra siglos de control mental. Cada pregunta que te haces, cada duda que permites, cada momento en que confías en tu propia experiencia por encima de la autoridad externa, está debilitando el poder que este terror ha tenido sobre la humanidad. Porque el miedo solo funciona si permanece incuestionable, si se mantiene en las sombras de la conciencia. Pero cuando lo sacas a la luz, cuando lo examinas con la misma racionalidad que usas en cualquier otra área de tu vida, comienza a perder su poder hipnótico. Es como un monstruo de película que aterroriza en la oscuridad, pero se revela como un simple disfraz cuando enciendes las luces. Ahora llega la parte más liberadora de toda esta revelación. Cuando comprendes la lógica imposible del infierno eterno,
cuando aplicas el mismo sentido común que usas en cualquier otra área de tu vida, todo el andamiaje conceptual se desmorona por su propio peso. Spinoza era un maestro de la lógica pura, y cuando aplicó esa lógica al concepto del infierno, encontró contradicciones tan evidentes que se preguntó cómo era posible que mentes inteligentes las hubieran aceptado durante siglos. Primera, contradicción fundamental, un castigo infinito por una falta finita es la definición exacta de injusticia. Si robas una manzana y te condenan a 100 años de prisión, cualquier persona razonable diría que es desproporcionado. Pero según la doctrina del infierno, si mientes una vez, si sientes lujuria, si dudas, si no crees exactamente lo correcto, mereces arder para siempre. Para siempre. Deja que esa palabra penetre realmente en tu conciencia. Para siempre significa que después de 1 billón de años de tortura, ni siquiera habrás comenzado tu castigo. Después de todos los años que han pasado desde que se formó el universo, multiplicados por infinito, aún estarías en el primer segundo de tu sufrimiento. ¿Qué crimen podría justificar semejante castigo? ¿Qué ofensa podría ser tan terrible que mereciera una venganza eterna? La respuesta es obvia. Ninguna. Ningún acto finito puede merecer una consecuencia infinita. Es matemáticamente absurdo, éticamente monstruoso, lógicamente imposible. Y si aplicaras esta lógica a cualquier sistema de justicia humano, lo rechazarías de inmediato como bárbaro e irracional. Porque entonces lo aceptas cuando viene envuelto en autoridad religiosa. Segunda contradicción devastadora. ¿Cómo puede un Dios perfectamente amoroso crear seres sabiendo que la mayoría terminará en tormento eterno? Si tuvieras el poder de crear vida y supieras que el 90% de lo que creas va a sufrir sin límite, ¿lo harías? ¿Serías considerado amoroso o sádico? La lógica es contundente. O Dios no es omnisciente y no sabía lo que iba a pasar. O no es omnipotente y no puede evitarlo. O no es amoroso y no le importa. En cualquier caso, no es el Dios perfecto que las religiones proclaman. Pero hay una tercera opción que Spinoza vio con claridad cristalina. Que el Dios descrito en estas doctrinas simplemente no existe. Que es una invención humana, una proyección de nuestros peores instintos de poder y venganza magnificados a escala cósmica. Tercera contradicción, que destruye todo el sistema. Si Dios realmente necesita castigar para mantener el orden moral, entonces su poder es limitado. Un ser verdaderamente omnipotente podría crear un universo donde el bien sea natural y espontáneo, donde la moralidad surja de la comprensión en lugar del miedo. El hecho de que necesite amenazas para lograr la obediencia demuestra que no es omnipotente. Es como un gobernante débil que tiene que intimidar porque no puede inspirar. Spinoza llegó a la única conclusión lógica posible. El Dios que crea infiernos no existe. Existe algo infinitamente más grande, más inteligente, más amoroso. La inteligencia perfecta del universo, que no necesita amenazar, porque actúa desde la ley natural, no desde el capricho emocional. Es como la diferencia entre un padre que educa con amor y comprensión, versus uno que solo sabe controlar a través del miedo y la violencia. Pero la contradicción más devastadora de todas es esta. Si el infierno realmente existiera, si fuera una posibilidad real, entonces el amor de Dios no sería amor en absoluto. Sería chantaje emocional a escala cósmica. Ámame o sufre eternamente no es una invitación al amor. Es una amenaza de mafia espiritual. El amor auténtico nunca puede ser forzado. Nunca puede ser el resultado del miedo. Cuando amas a alguien porque temes las consecuencias de no hacerlo, eso no es amor. Es supervivencia. Y un Dios que necesita usar el terror para obtener devoción no es digno de esa devoción. Spinoza entendía que el amor real solo puede surgir del reconocimiento de la belleza, la bondad, la perfección del objeto amado. No puede ser fabricado a través de amenazas.
Por eso, él llegó a una comprensión revolucionaria, que el amor hacia lo divino debe ser un amor intelectual, basado en la comprensión de la perfección absoluta de la naturaleza, no en el miedo a las consecuencias. Es la diferencia entre amar a alguien porque reconoces su belleza intrínseca, versus amarlo porque te amenaza con lastimarte si no lo haces. El primer tipo de amor eleva y libera. El segundo degrada y esclaviza. Y cuando aplicas esta lógica simple al concepto del infierno, se vuelve obvio que toda la estructura es una perversión grotesca de lo que realmente significa lo divino. Un Dios que necesita el infierno para funcionar no es un Dios. Es un tirano cósmico, inventado por tiranos humanos para justificar su propia sed de poder y control. Suscríbete al canal si estas ideas están resonando en tu corazón, si sientes que algo se está soltando dentro de ti, después de años de cargar un miedo que nunca fue tuyo. No es solo un botón que presionas, es un acto de rebelión contra siglos de manipulación mental. Es tu declaración de que estás listo para vivir libre del terrorismo psicológico que te han vendido como espiritualidad. Somos una comunidad de mentes libres, de corazones que se atreven a cuestionar, de almas que prefieren la verdad incómoda a la mentira consoladora, porque lo que viene ahora va a terminar de derribar los últimos vestigios de este miedo en tu sistema. Te voy a mostrar no solo por qué el infierno es imposible, sino por qué la muerte misma, esa experiencia que tanto terror genera, es en realidad el regreso más hermoso y natural que puedes imaginar. Vamos a desmantelar juntos el último bastión del control religioso, el miedo a dejar de existir. Y cuando terminemos, cuando veas la verdad completa, vas a entender por qué Spinoza sonreía mientras lo perseguían. ¿Por qué tenía una paz tan profunda incluso en medio de la tormenta? Porque él había visto más allá del velo. Había tocado la verdad que hace imposible el miedo. Y esa misma verdad está esperando que tú la descubras. No es una verdad que tienes que creer. Es una verdad que puedes experimentar directamente cuando quitas los obstáculos mentales que te separan de ella. Pero el aspecto más siniestro de la invención del infierno es cómo fue diseñado específicamente para explotar los miedos más primitivos y vulnerables de la psique humana. Los creadores de esta doctrina sabían exactamente lo que estaban haciendo. Sabían que el miedo a la muerte es el terror fundamental que subyace a todas las demás ansiedades humanas. Y sobre ese miedo primordial, construyeron el arma psicológica más devastadora de la historia. No se conformaron con la muerte natural. Tuvieron que inventar algo infinitamente peor. Muerte sin fin, sufrimiento sin límite, desesperación sin esperanza. Y para asegurarse de que este terror fuera absolutamente inescapable, lo conectaron con todo lo que hace que la vida valga la pena vivir. Sientes placer, pecado, amas tu cuerpo, lujuria, cuestionas la autoridad, rebelión, confías en tu propia experiencia, orgullo, disfrutas la abundancia, avaricia, ríes demasiado, frivolidad, lloras por tus pérdidas, falta de fe, sientes ira por la injusticia, ira, experimentas tristeza, desesperanza. Cada impulso natural, cada emoción auténtica, cada pensamiento independiente fue etiquetado como una autopista directa hacia el infierno. Era un sistema de control totalitario que no dejaba ningún aspecto de la experiencia humana sin contaminar con el miedo. Era como si hubieran tomado la paleta completa de colores de la experiencia humana y hubieran pintado cada uno con el mismo color gris del terror. Spinoza se dio cuenta de que este no era un sistema religioso, era un sistema de guerra psicológica, una campaña deliberada para quebrar el espíritu humano, para hacer que las personas se sintieran tan pequeñas, tan culpables, tan aterrorizadas, que entregarían cualquier cosa a cambio de la promesa de protección.
Y funcionó durante siglos porque explotaba algo muy real, la vulnerabilidad natural que todos sentimos ante lo desconocido de la muerte. Pero aquí está la ironía más cruel. Al intentar protegerte del miedo a la muerte, te obligaron a vivir una vida que no era digna de ser vivida. Te convirtieron en un muerto viviente, paralizado por el terror de algo que nunca fue real. El infierno que te amenazaban era imaginario, pero el infierno en el que te obligaron a vivir era muy real. Era el infierno de la represión constante, de la autocensura, de la negación de tu propia naturaleza, de la vida vivida de puntillas por miedo a despertar la ira divina. Era el infierno de nunca poder relajarte completamente, nunca poder ser completamente auténtico, nunca poder confiar completamente en tu propia bondad. Era el infierno de las relaciones basadas en el miedo en lugar del amor, de las decisiones tomadas desde la ansiedad en lugar de la sabiduría, de una vida entera dedicada a evitar un castigo que nunca existió. Y lo más trágico de todo es que mientras vivías aterrorizado por un infierno imaginario después de la muerte, estabas perdiendo la oportunidad de experimentar el cielo real, que estaba disponible en cada momento presente. Estabas tan ocupado evitando una amenaza falsa, que no podías recibir el regalo verdadero que la vida te ofrecía constantemente. Era como vivir en un banquete exquisito, pero sin poder probar nada, porque alguien te había convencido de que toda la comida estaba envenenada. Spinoza vio esta tragedia con una claridad dolorosa. Vio generaciones enteras de seres humanos desperdiciando su única vida real, por miedo a una vida futura que nunca llegaría en la forma que les habían prometido. Ahora quiero llevarte al corazón mismo de la revelación de Spinoza, su comprensión revolucionaria de que la muerte no es una punición, no es un juicio, no es una transición hacia el castigo o la recompensa. La muerte, vista desde la perspectiva de la naturaleza infinita, es simplemente la transformación de una forma de conciencia en otra. Es como una ola que regresa al océano. No desaparece, se reintegra a la totalidad de la que nunca estuvo realmente separada. Spinoza entendía que tu conciencia individual es una expresión temporal de la conciencia universal, como una nota específica en una sinfonía infinita. Cuando esa nota termina, no es destruida, simplemente se disuelve de vuelta en la música eterna de la que formaba parte. No hay juez esperando para evaluarte. No hay tribunal cósmico donde tus pecados serán pesados en una balanza. Hay simplemente el retorno natural a la fuente, como un río que regresa al mar, como una gota de lluvia que se reintegra a la nube. Es lo más natural del mundo, como cuando te quedas dormido después de un día largo y agotador. No es una punición por haber estado despierto, es el descanso natural que sigue a la actividad. Esta comprensión cambia absolutamente todo, porque significa que no tienes que vivir tu vida como si fuera un examen que puedes reprobar catastróficamente. No tienes que caminar sobre cáscaras de huevo espirituales, aterrorizado de que un pensamiento equivocado o un deseo natural te condene para la eternidad. Puedes vivir con la confianza profunda de que eres una expresión perfecta de la inteligencia universal, explorando temporalmente la experiencia de ser humano. Y cuando esa exploración termine, regresarás a casa, no a un juicio, sino a la paz infinita de la que emergiste. Es como despertar de un sueño muy vívido. Por un momento habías olvidado quién eres realmente, pero al despertar, recuerdas que siempre fuiste el soñador, no solo el personaje del sueño. Esta perspectiva no minimiza la preciosidad de la vida, la magnífica, porque cuando sabes que no hay castigo esperándote, cuando entiendes que cada momento es un regalo sin condiciones, puedes vivir con una libertad, una pasión, una autenticidad que es imposible desde el miedo.
Es la diferencia entre un actor que vive aterrorizado por las críticas versus uno que actúa desde la pura alegría de expresar su arte. El primero está constantemente tenso, midiendo cada gesto, censurando cada impulso creativo. El segundo está relajado, presente, completamente entregado al momento. ¿Cuál crees que va a dar una mejor actuación? ¿Cuál va a disfrutar más la experiencia? Spinoza entendía que la vida es como una obra de teatro cósmica, donde cada uno de nosotros tiene un papel único que representar. Pero no es una obra donde puedes fracasar y ser castigado eternamente por una mala actuación. Es una obra donde el propósito mismo de actuar es el gozo de la expresión, donde cada momento en el escenario es una oportunidad de celebrar el milagro de la conciencia. Y cuando el telón cae, cuando tu papel termina, no hay críticos esperando para juzgarte. Hay solo el aplauso silencioso del universo, celebrando otra expresión única de su propia creatividad infinita. La liberación del miedo al infierno no es solo un alivio psicológico, es una resurrección espiritual completa. Cuando ese terror primordial se disuelve, cuando esa amenaza fundamental pierde su poder sobre ti, todo tu sistema energético se reorganiza. Es como si hubieras estado viviendo con una piedra gigantesca sobre el pecho y de repente alguien la removiera. Puedes respirar profundamente por primera vez en años, tal vez en décadas. Tu creatividad se desborda porque ya no hay pensamientos prohibidos. No hay territorios de la mente que sean demasiado peligrosos para explorar. Tu capacidad de amar se expande exponencialmente, porque el amor ya no está contaminado por el miedo al castigo. Es como si hubieran quitado un filtro gris que había estado opacando todos los colores de tu experiencia. De repente, los rojos son más rojos, los azules más azules, los verdes más verdes. La comida sabe mejor, la música suena más rica, los abrazos se sienten más cálidos. Es como si hubieras estado viviendo con los sentidos parcialmente dormidos y de repente despertaran a su capacidad completa. Tu autenticidad emerge naturalmente, porque ya no necesitas fingir ser alguien que no eres para evitar la condenación. Puedes mostrar tu humor irreverente sin miedo a ofender a los poderes celestiales. Puedes expresar tu sexualidad sin sentir que estás traicionando algo sagrado. Puedes sentir ira por la injusticia sin preocuparte de que esa ira te condene. Puedes dudar, puedes cuestionar, puedes explorar ideas heréticas sin terror a las consecuencias cósmicas. Es como quitarte una armadura que has llevado toda la vida. De repente, puedes moverte con una flexibilidad y una gracia que habías olvidado que tenías. Tu relación con tu cuerpo se sana porque ya no lo ves como una fuente de tentación pecaminosa, sino como el templo sagrado en el que tu conciencia habita temporalmente. En lugar de ser el enemigo que te tienta hacia la condenación, se convierte en tu aliado más íntimo en la exploración de la experiencia humana. Tu sexualidad se libera de la vergüenza y se convierte en una expresión hermosa de la fuerza creativa universal. Ya no es algo sucio que debes reprimir, sino algo sagrado que debes celebrar. Tu ambición se purifica porque ya no estás motivado por el miedo a no ser suficiente, sino por la alegría natural de expresar tus dones únicos. Ya no trabajas para ganarte tu lugar en el cielo. Trabajas porque es hermoso crear, porque es satisfactorio contribuir, porque es natural expresar tu naturaleza divina a través de la acción. Y tal vez lo más hermoso de todo, tu compasión hacia otros se vuelve infinita, porque entiendes que todos los comportamientos destructivos surgen del mismo terror que tú acabas de liberar. Ya no puedes juzgar a otros porque reconoces que sus errores nacen del mismo miedo que durante tanto tiempo controló tu propia vida. La persona que te trata mal no es malvada, está aterrorizada. La persona que es cruel no es diabólica, está dolida. La persona que juzga no es superior. Está desesperada por sentirse segura
en un mundo que le han enseñado que es peligroso. Te conviertes en un sanador natural, no porque prediques o trates de convencer a nadie, sino porque tu presencia liberada les recuerda a otros que esa misma libertad es posible para ellos. Puedes sentir cómo algo está cambiando dentro de ti mientras escuchas estas palabras. Hay una parte de ti que está empezando a respirar más profundo, que está empezando a relajar músculos que ni sabías que tenías contraídos. Sientes como si una voz interior, que ha estado susurrando amenazas durante años, finalmente está comenzando a callarse. Si es así, quiero que me lo cuentes en los comentarios. Quiero que compartas qué miedos están empezando a disolverse, qué partes de ti mismo están empezando a despertar después de años de hibernación forzada.